Así empezó el apocalipsis zombie. No con una explosión, sino con un susurro. Lo que voy a contarles puede que los sorprenda hasta la médula. O tal vez, lo más probable, es que piensen que estoy completamente loco. Pero si puedo llegar a algunos de ustedes, entonces consideraré que he cumplido con mi tarea. Mi tarea consiste en brindarles herramientas para salvar sus propias vidas en los meses y años venideros. Pero antes de adentrarnos en eso, permítanme que los lleve de regreso al principio. Esto sería alrededor del comienzo de la COVID, aunque no tengo pruebas definitivas de que los eventos estén relacionados. A mediados de diciembre de 2019, cuando era un simple contribuyente con un trabajo de 8 a 5, comencé a notar que estaban sucediendo algunas cosas extrañas. Uno de mis compañeros de trabajo empezó a comportarse de forma extraña, aparentemente de un día para otro. Empezó a llegar a la oficina muy temprano, aunque siempre decía que no era una persona madrugadora, y antes llegaba siempre tarde. Cuando lo confronté, ignoró mi pregunta. Como nunca habíamos sido amigos, la descarté. Luego, un día, aproximadamente una semana después, me lo encontré en la cafetería, donde estaba tomando leche. Me di cuenta porque nuestras tazas de café son transparentes. Eso fue extraño porque en la oficina solo tenemos esos pequeños paquetes de leche condensada. No quería ser grosera, así que no pregunté. Al día siguiente, lo mismo. Al día siguiente, otra vez. Y siempre exactamente a la misma hora. Así que al día siguiente, entré un poco antes y simplemente me hice pasar por ocupada cuando finalmente entró en la cocina. Tomó una taza y la puso debajo de la máquina de café. Luego presionó la cápsula que quería, pero toda la fila estaba vacía desde hacía más de una semana. Cuando no salió nada, presionó el botón para preparar café, pero solo salió agua caliente, naturalmente, ya que no había cápsulas. Luego procedió a abrir 2 paquetes de leche condensada y los vertió en el agua caliente. Durante todo el tiempo que esto sucedió, no pude evitar mirarlo, pero él no pareció notar mi presencia. Simplemente bebió su agua caliente y leche y continuó con su día. Fue muy extraño, pero realmente no sabía qué pensar al respecto. Al día siguiente, la fila de cápsulas de café se había llenado y él volvió a beber café. Los comienzos del año son muy ajetreados para nosotros, así que no tuve tiempo de seguirlo de cerca, pero, por lo que pude ver, la rutina, estrictamente cronometrada, continuó. Esa fue la primera vez que noté que algo no estaba bien en el mundo y, como era un caso tan aislado, ni siquiera se me pasó por la cabeza que significara que algo más grave se estaba escondiendo en las sombras. Entonces empezó la COVID. Fue una locura. El confinamiento, el trabajo desde casa, y tuve muy poca interacción social. Luego, finalmente, nos permitieron ir a comprar alimentos y allí noté más rarezas. Era pequeño, tan pequeño que si no hubiera tenido la experiencia con mi colega, podría haberme perdido. Recuerdo que, durante la COVID, había ciertos pasillos de supermercado que estaban completamente vacíos. Papel higiénico, latas, harina, etc. Bueno, notaba que la gente se acercaba al pasillo de la harina, por ejemplo, se quedaba mirándolo durante 30 segundos y luego se iba. Observaba a las mismas personas haciendo lo mismo, todos los días, a la misma hora. Luego, cuando se reponía la harina, cogían una bolsa. Todos los días, una bolsa de harina. O una lata de sopa de tomate, o un paquete de 8 rollos de papel higiénico. Todos los días. 8 rollos de papel higiénico. Qué casa de mierda, ¿verdad? Así que decidí seguir a estas personas. No había muchas, tal vez 1 o 2 en cada supermercado. En algunos casos, ninguno. Simplemente comencé a ir a varios supermercados y a anotar conductas. Nombraba a mis sujetos, tenía a Flower Power, Cracker Fella, Souping Soap Face, etc. Me intrigó mucho Cracker, así que lo seguí primero. Esto fue alrededor de mayo, pero todavía estaba trabajando desde casa. Así que seguí a Cracker a casa la primera noche, y luego a la mañana siguiente temprano empaqué mi computadora portátil del trabajo y acampé en su edificio, con la intención de seguirlo todo el día. Salió alrededor de las 7:15, vestido con un traje gris, y fue a la parada de autobús. Se subió al número 12 y se bajó 4 paradas después en un edificio de oficinas. No pude seguirlo allí, así que procedí a trabajar desde la cafetería al otro lado de la calle. Cracker salió a las 5:15, fue a la parada de autobús, tomó el número 12 en la otra dirección y se fue a casa. A las 7:20 de la tarde, Cracker salió de su casa nuevamente, esta vez vestido con jeans y una camiseta, y fue al supermercado donde lo conocí por primera vez.
Hizo sus compras de comestibles, todos los días lo mismo, incluidos 8 rollos de papel higiénico, y se fue a casa. A primera vista, esto era tan común, tan normal, que yo era la loca, casi una acosadora en ese momento. Pero esos 8 panecillos, simplemente no podía entenderlos. Y luego, estar de pie y mirar fijamente el pasillo. Y mi colega con su agua caliente y leche. Así que volví al día siguiente. Y, efectivamente, Crapurap hizo lo mismo, a la misma hora. Lo único que difería era su ropa. Trabajaba de 7:15 a 5:15, hacía la compra a las 7:20, siempre con un panecillo de 8. Lo seguí durante una semana entera. El sábado, no salía de casa hasta las 7:20, para ir a hacer la compra. El domingo, no salía en absoluto. Luego seguía Flower Power. Ella también tenía una rutina estricta, aunque diferente a la de Crapurap. Salía de casa a las 5:30 y trabajaba en una panadería. Llegaba a las 3 y hacía la compra exactamente a las 6:25 p.m. Soupy parecía ser el portero de una discoteca, así que hacía la compra a la hora del almuerzo y trabajaba de noche. Trabajaba de 6 p.m. a 6 p.m. para comer, siempre con esa lata de sopa de tomate, y trabajaba de 6 p.m. a 6 a.m. Ninguna de estas personas conducía coches, a ninguna de ellas se las veía en compañía de otras personas que no fueran en el trabajo y ninguna de estas personas iba a ningún otro sitio. Mi colega, a quien había llamado Cofeson, tenía su propia rutina. Puede ser que me haya topado con algunas personas muy tristes, que no tienen mucho que hacer, o puede ser que haya un patrón. Así que me conecté a internet. En una primera búsqueda, en sitios normales, medios de comunicación y la parte normal de Reddit, no encontré nada. Luego busqué más a fondo, en lugares más oscuros, subreddits de teorías conspirativas y cosas por el estilo. Efectivamente, no mucho después, me topé con anécdotas similares. Me quedé rondando por esos sitios web y subreddits durante algunas semanas, a medida que adquirían más y más visibilidad. Primero, había tal vez una docena de personas que describían tales sucesos, luego, a fines de 2020, había miles de cuentas. No suficientes para convertirse en algo común, pero sí suficientes para llamar la atención de los moderadores y supervisores. Las cuentas comenzaron a ser baneadas y las publicaciones o artículos fueron eliminados. A principios de 2021, quedaban pocas pruebas de que algo estuviera sucediendo. Efectivamente, por mi parte, Crapurap, ¿dónde guardaba todo ese papel? Soupy iban viento en popa, y había añadido a unas 20 personas más o menos a mi lista. Se estaba volviendo difícil encuestarlos a todos. Decidí tomar medidas y hablar con alguien. Busqué en Reddit las cuentas que había estado observando antes, pero, como era de esperar, ya no pude encontrarlas. Entonces, un día, en un subreddit oscuro, alguien publicó algo al respecto. El usuario dijo que la publicación se eliminaría en 15 minutos, pero que si teníamos algún tipo de encuentros con lo que ellos llamaban Robot People, nos pusiéramos en contacto con ellos de inmediato. Así lo hice. El usuario respondió al instante, dándome otro nombre de usuario. Me examinaron durante aproximadamente una hora y luego me dirigieron a otro usuario. Este me pidió que describiera mis encuentros con Robot People, y luego me dirigieron a otro usuario. Sentí que había llamado al servicio de asistencia técnica y que me estaban tomando el pelo. Finalmente, después de unas 5 horas, solo me dieron la dirección web de un foro. Allí pude encontrar de nuevo las miles de cuentas eliminadas de internet en los meses anteriores. Como me prometí a mí mismo que ya no sería el observador silencioso, comencé a interactuar con los foros. Al poco tiempo, alguien de mi área se puso en contacto conmigo. Habían adivinado mi ubicación basándose en Crapurap, a quien observaron en su supermercado local. Parecía que había una comunidad que creía en la existencia del agente robot, y me invitaron a conocerlos en persona. Al principio, estaba muy reacio. Para mí, lo que estaba leyendo en los foros y lo que había experimentado yo mismo, se volvió demasiado, así que ignoré la invitación y me distancié por un tiempo. Tengo que agregar que esto estaba sucediendo ahora hacia fines de 2021. Luego, en 2022, comenzaron una serie de agresiones en todo el mundo. Mientras miraba las noticias de la noche, una noche de marzo, noté algo extraño. Era una de esas cumbres mundiales por la paz, donde, detrás del portavoz, había un tipo que actuaba de manera muy extraña. Sacaba el teléfono del bolsillo exactamente cada 4 minutos y 23 segundos y lo miraba durante un segundo, para luego volver a guardarlo. Hizo esto durante todo el discurso, que duró más de una hora.
Mientras la cámara filmaba al orador, pero también las reacciones y preguntas de los otros líderes mundiales, en un momento dado, se cernió sobre el tipo con el teléfono, que lo estaba sacando del bolsillo. El teléfono no estaba encendido. No había nada en la pantalla, estaba completamente oscuro como si se hubiera quedado sin batería o algo así. Entonces, ¿qué demonios estaba mirando cada 4 minutos y 23 segundos? De nuevo, si se tratara de un hecho aislado, no lo pensaría 2 veces, pero con todo lo demás combinado, estaba medio convencido del agente robot, y ahora estaba convencido de que se infiltraban en los gobiernos, así que volví a mi foro y escribí a la comunidad. Me respondieron en menos de 1 hora y organizaron una reunión de emergencia para mí esa misma tarde. Asistí. Fue muy informal, nos reunimos en una cafetería del centro. No era un Starbucks, sino una de esas acogedoras tiendas locales que abren hasta altas horas de la noche, pero que no sirven más que café, refrescos y magdalenas. Había 6 personas que vinieron a conocerme, pero me informaron de que había muchas más en nuestra ciudad. El líder, o al menos el orador delegado, se llamaba John. Querían saber mis experiencias, con fechas y lugares. Cuando les hablé de Cofeson, todos parecieron sorprendidos. Parecía ser uno de los primeros observadores. La mayoría de la gente no notó nada extraño hasta bien entrado el año 2020. Fueron muy crípticos y no dieron mucha información. Creo que una vez más me estaban examinando, y debí haber pasado la prueba cuando me dieron la dirección de su sede y me dijeron que fuera al día siguiente. La sede era un pequeño almacén a las afueras de la ciudad. Rápidamente me enteré de que pertenecía a Sam, una de las personas que conocí la noche anterior, que era dueño de un pequeño supermercado, el mismo en el que compraba Flower Power. También fue uno de los primeros en notar el extraño comportamiento dentro de la comunidad y, por lo que pude deducir, fue uno de los fundadores. No pasaba gran cosa en la sede, ya que en 2022, todavía eran bastante estáticos en el sentido de que se reunían, discutían lo que observarían, acordaban a quién seguirían después, etc. Cuando les conté lo que había visto en la televisión la otra noche, parecieron sorprendidos, lo cual no esperaba. Parecía que, una vez más, yo era el primero en observar esto, lo que significaba que podría no haber sido algo común. O al menos, eso es lo que pensamos en ese momento. A medida que la violencia aumentaba en toda Europa y Oriente Medio, los robots personas podían ser detectados cada vez más fácilmente, cada vez con mayor frecuencia. No asistía a las reuniones diarias, ni siquiera semanales, dentro de la comunidad, pero los vigilaba y les proporcionaba información cuando tenía alguna. Un día, Sam me envió un mensaje de texto diciendo que debería pasar por la sede central lo antes posible. Era principios de 2023 y no había estado allí en unos 3 meses. Pasé por allí después del trabajo. Había más gente de lo habitual, pero me encontré con John en el camino desde el estacionamiento. Me dijo que habían avanzado, y no estaba seguro de qué significaba eso. Nunca hicimos ningún movimiento, así que ¿cómo podríamos avanzar? Pensé. Todo se volvió claro cuando entramos en el pasillo principal. En lugar de la configuración habitual del almacén, ahora se había transformado en una especie de apartamento tipo estudio, que estaba rodeado por lo que parecía ser plexiglas. Una sofisticada jaula transparente. Dentro, para mi horror, no había nadie más que Cofeson. Recuerdo que en ese momento, me asusté. Fue como un colapso total. Me cegaron. Supongo que una parte de mí nunca quiso aceptar que algo realmente estaba sucediendo, durante mucho tiempo. Y cuando vi a Cofeson, mi mayor miedo se hizo realidad. El de haberme convertido en parte de una secta, un grupo de personas con un sistema de creencias equivocado que ahora secuestraban a inocentes. Cuando me desperté de mi sedación, estaba sola en una habitación con Sam. Me explicó que habían reprogramado a Cofeson para que creyera que siempre es domingo y, por esta razón, nunca sale de su apartamento. Lo hicieron cambiando la fecha de su teléfono, que siempre volvían a poner a 0, todas las mañanas. Reconstruyeron el apartamento aquí. Cofeson no tenía idea de que lo estaban vigilando, simplemente se despertaba, miraba su teléfono y luego se sentaba en la cama, todo el día como si estuviera esperando algo. No comía ni bebía, ni usaba el baño. Simplemente se sentaba. Y cuando llegaba la noche, se acostaba. Me lo mostraron y no podía creer lo que veía. Era el 8º domingo consecutivo de Cofeson. No había comido ni bebido en 8 días y, sin embargo, parecía estar perfectamente bien. Me pregunté si eso era lo que harían los demás los domingos o incluso cada vez que estuvieran solos en sus apartamentos o casas. Sam y John me confirmaron que sí.
Pregunté qué sería lo siguiente y me dijeron que estaban tratando de ver si podían encontrar un médico que le hiciera pruebas a Kofeson. Esto me hizo sentir incómoda de nuevo. Sam me explicó que no podía dejarme ir hasta que se me pasara el shock, ya que no podían arriesgarse a que alertara a las autoridades. Mi reacción fue mala, aparentemente. Desafortunadamente para mí, conocían bien mi situación de vida, sabían que no tenía a nadie esperándome, ni siquiera un gato o un perro. Me hicieron pedir días libres en el trabajo y obedecí. Tenía miedo. Miedo de esta gente, pero también miedo de Kofeson, de lo que esto significaba para el mundo. Unos días después, tras varias conversaciones, estuve totalmente de acuerdo en que era por el bien común que hicieran pruebas con Kofeson. Había habido varios desarrollos similares en otras partes del mundo, así que lograron encontrar un médico. María había visto a un par de pacientes similares. Ella confirmó que Kofeson no era diferente. Kofeson no estaba vivo. No tenía latidos cardíacos ni función cerebral. Era como si estuviera en coma, pero parecía ser capaz de realizar tareas mecánicas predeterminadas. María usó la palabra zombie. Kofeson era, a todos los efectos, un zombie no agresivo. Esa fue la primera vez que se me ocurrió, a nosotros, que el apocalipsis zombie había comenzado. Luego María realizó algunas pruebas más y se fue a ver otra comunidad. Desde entonces nos mantuvimos en contacto con personas de todo el mundo a mayor escala. Un día, a mediados del verano, recibimos un mensaje de nuestros amigos de Pakistán que nos informaban de pequeños incidentes aislados que no podían explicar. Uno de los zombies que estaban siguiendo se puso totalmente agresivo y empezó a matar gente en la calle, tras lo cual explotó. Las noticias no lo recogieron. Llegaron informes similares de Afganistán, Uganda e incluso Ucrania. No se informó de nada, pero recibimos algunas imágenes de cámaras de vigilancia. En una de ellas, se puede ver a un hombre alto acercándose a un zombie en un centro comercial, susurrándole algo al oído y luego dándose la vuelta y marchándose. Supongo que los tipos geniales no miran las explosiones. Lo que siguió inmediatamente después fue una masacre, sin supervivientes. La semana pasada, Sam fue atacado. Ocurrió en su propio supermercado. Alguien activó el Flower Power. 8 personas murieron y 12 resultaron heridas. Él todavía está en el hospital. Pensamos que nuestra pequeña ciudad no estaría en peligro, al menos no tan pronto. No estamos seguros de qué hacer a continuación, pero vivimos con el temor constante de que una de estas criaturas pueda activarse en cualquier momento y desatar el infierno en la tierra. También estamos luchando con diferentes opiniones dentro de nuestro grupo. Algunos creen que este es el fin del mundo en un sentido bíblico y que deberíamos dejar que se desarrolle. Otros quieren ponerse en contacto con las autoridades. Otros no confían en el gobierno y quieren tomar el asunto en sus propias manos. Estamos al borde de un desastre y, una vez más, me encuentro siendo un mero observador. Y mientras tanto, estos zombies siguen siendo una bomba de relojería. Así que si ves cualquier comportamiento similar al de un robot, toma nota de ello y mantente fuera de su camino. Historia 2. La gente de mi pueblo cree que hace décadas ocurrió un apocalipsis nuclear. La verdad es casi igual de terrible. ¿Has oído hablar de los soldados japoneses que no se rindieron junto con el resto de su país en 1945 y pasaron décadas escondidos con la creencia de que la Segunda Guerra Mundial continuaba? La ciudad en la que viví los primeros años de mi vida me proporcionó una experiencia similar. De niños, en nuestro pequeño pueblo, todos crecimos con la misma historia. Era finales de octubre de 1962 y la crisis de los misiles de Cuba amenazaba con sumergir a nuestro planeta en un apocalipsis de fuego. La noche del 27 de octubre, los habitantes del pueblo se metieron en la cama para pasar una noche de sueño inevitablemente inquieto mientras las conversaciones de radio y televisión de fondo proporcionaban comentarios cada vez más preocupantes sobre la situación en cuestión. En algún momento, las señales se volvieron confusas antes de convertirse finalmente en estática y el ruido constante de las actualizaciones en vivo se echó de repente en falta. Antes de que llegara el amanecer, hombres desconocidos con uniformes militares fueron de puerta en puerta y llevaron a los habitantes del pueblo al gran refugio construido bajo sus pies en previsión del escenario exacto del que habían sido alertados. Supuestamente algunas personas se negaron, con la explicación de que no había habido ninguna comunicación oficial de un ataque o un estado de guerra y que obedecerían si se les permitía averiguarlo por sí mismos a través de sus radios y televisores inutilizados desde hacía mucho tiempo.
Según los rumores de la infancia, no se volvió a ver a ninguna de estas personas. Nací una década después de esa noche. Mi primer recuerdo es el de estar jugando a la pelota conmigo mismo contra una pared de hormigón en ruinas en el refugio. Era un lugar bastante grande, más grande de lo que cabría esperar de un pueblo de nuestro tamaño, y la vida allí abajo hacía todo lo posible por imitar las vidas que nos habían robado a todos. Esos esfuerzos eran admirables, pero en última instancia infructuosos. Había una escuelita sucia para los niños, una cocina comunitaria con enormes reservas de horribles conservas y grandes habitaciones llenas de hileras y hileras de literas de metal oxidado. Aún así, la vida en el refugio era horrible. No le desearía a nadie estar atrapado bajo tierra con cientos de personas durante décadas, y la monótona existencia pasó factura a los habitantes más viejos del pueblo que una vez habían conocido una vida mucho mejor que esa. Había una habitación que se hizo famosa por la gran cantidad de personas que se suicidaban allí. Tenían que ser creativos con recursos tan limitados y, a veces, alguien tardaba días o semanas en morir después de cortarse las muñecas con un cuchillo sin filo y oxidado. Lo sabría, porque mi padre murió en esa habitación maldita. Encontraron su cuerpo sin vida colgando del techo y yo, con 10 años, me quedé en un estado de agonía. No hablé durante meses después de que sucedió y, a veces, todavía deseo que hubiera sido yo en lugar de él. Entonces, al menos, no tendría que cargar con el conocimiento que tengo hoy. Recuerdo que en la escuela me enseñaron lo que había ocurrido después de la noche que dio inicio a todo esto. Nos dijeron que la mayor parte de nuestra nación y del mundo habían sido devastados por nubes de humo y columnas de fuego. Que la vida en el suelo sobre nosotros era prácticamente imposible. Que teníamos que quedarnos allí, para siempre, para no enfrentarnos a las horribles muertes de las que nos habían salvado. Había muchas reglas para garantizar que nos apegáramos a esos ideales, pero estábamos demasiado aterrorizados como para ser escépticos ante nada de lo que nos enseñaban, así que esas reglas no se pusieron a prueba. No fue hasta los 19 años cuando me puse a cuestionar las enseñanzas que se esperaba que tomáramos como verdades absolutas. Verás, si bien en general era un buen ciudadano y cumplía las reglas del refugio, tenía un pequeño hábito furtivo. No sé por qué, tal vez me había aburrido o simplemente quería desobedecer las reglas aparentemente arbitrarias por una vez, pero tenía una obsesión casi absoluta por explorar los rincones y recovecos del refugio. Encontrar rincones intactos y pistas de una vida que supuestamente ya no existía me producía una emoción que no sabía que fuera posible en ese lugar. Esas pistas solían ser aburridas desde cualquier punto de vista, pero un día encontré algo que me dejó a la vez asombrado y aterrorizado. Una ventana. Al principio no sabía qué era, porque cuando lo encontré lo único que pude ver fue una acumulación de polvo y telarañas en forma de cuadrado, pero rápidamente me puse a trabajar pelando las capas que se habían acumulado durante lo que presumiblemente fueron muchos años para revelar algo salido de mi sueño más salvaje. Un paisaje imposiblemente verde se alzaba ante mis ojos. El cielo era de un azul profundo con alguna nube flotando ocasionalmente, y las casas abandonadas décadas antes yacían allí en un estado descuidado que les daba un carácter único. Debí de haber estado allí de pie durante horas, asimilándolo todo. Me preguntaba por qué el mundo del que me habían enseñado no era lo que estaba mirando. Me preguntaba por qué nos habían mentido. Regresé a mi litera en algún momento y me preparé para una noche de sueño inquieto, de mis pocos momentos de inconsciencia siendo perforados por el paisaje supuestamente imposible que había visto. Me llevó semanas reunir el coraje para volver porque tenía miedo de que mis ojos me hubieran engañado de alguna manera, de que estuviera perdiendo la cabeza y de que terminara en esa habitación con el mismo destino que mi padre. No podía decírselo a nadie y no se lo dije a nadie. Pensarían que yo también estaba perdiendo la cabeza, y era comprensible. Sin embargo, al final volví. Armada con un pequeño trozo de mi cama que había logrado romper. ¿Sabes lo que es tener un deseo ardiente de salir a un mundo del que siempre te habían enseñado que te mataría en cuanto tuviera la oportunidad? Porque lo sé. La paleta perfecta de colores que tenía ante mí era demasiado fuerte para resistirla. Necesitaba salir allí. Pasar mis dedos por el pasto verde y respirar el aire que había sido destinado para mí. Así lo hice. La ventana era lo suficientemente grande como para que, después de que el vidrio se rompiera en pedazos minúsculos, me fuera fácil salir. Di el primer paso que no estaba en ese refugio e inhalé todo lo que pude mientras mis pulmones se llenaban de aire fresco y maravilloso. Volví la cabeza hacia la ventana y vi que ya no estaba. El hormigón desnudo yacía frente a mí y mi salida ya no era mi camino de regreso.
A pesar de mi confusión, pensé que se trataba de alguna redundancia de seguridad olvidada hace mucho tiempo. Sin embargo, rápidamente me olvidé de eso, mientras me volvía a concentrar en la realidad de la vida fuera de ese lugar. Era real, todo era real. No estaba perdiendo la cabeza. Todo lo que había visto a través de la ventana era exactamente lo mismo una vez que me había librado de sus limitaciones. Excepto una cosa. Estaba fuera de la vista desde la ventana, así que no lo había visto antes de salir. Perforaba el paisaje imposiblemente prístino que me rodeaba. Una camioneta del ejército. Las 4 puertas estaban abiertas y había una sola persona en el asiento delantero. Tenía un agujero de bala en la cabeza y la sangre del incidente se había secado hacía tiempo. Cuando me acerqué a la camioneta, vi un trozo de papel debajo del pie del soldado fallecido. A quien tenga la suerte de leer esto, lamento lo que le hicimos a su gente, a sus familias. Durante la Guerra Fría, la unidad en la que trabajaba recibió la orden de llevar a cabo un experimento psicológico. Fue demasiado lejos. Se suponía que debíamos mantenerlos en el refugio durante un año para comprobar si estábamos preparados para lo que parecía un futuro inevitable. Para averiguar si un refugio de esa escala y naturaleza podría ser nuestra salvación, nuestra esperanza de reconstruir la civilización en caso de que finalmente cayeran las bombas. Era poco ético en el mejor de los casos, pero lo racionalicé con la falsa comodidad de estar haciendo un servicio a nuestra nación. Me dije a mí mismo que tal vez nuestra investigación algún día nos mantendría a todos con vida, incluso si eso significaba un tormento mental para la gente de su pueblo. Bueno, pasó un año y se fue hace bastante tiempo. Poco a poco, el interés gubernamental y militar en este pequeño experimento se fue agotando. La noche en que todo esto comenzó, se les hizo creer que las bombas se acercaban rápidamente a nuestra nación. Las personas que se negaron a creer nuestra palabra, legitimada solo por los uniformes militares y las voces de mando, fueron las inteligentes. Por eso nos dolió tanto cuando nos ordenaron ponerlos en fila contra una pared y dispararles. Ellos merecían mucho más. La verdad es que las tensiones de la Guerra Fría comenzaron a disminuir después del punto álgido emocional de la crisis de los misiles, y con el paso de los años la necesidad de refugios disminuyó. Con ella, como mencioné antes, también disminuyó el interés en nuestro experimento. Nuestros hombres se fueron filtrando a lo largo de los meses y años hasta que yo fui el único que quedó. Tal vez la culpa que sentía, la culpa que me carcomía en cada momento de vigilia, me mantuvo aquí. No tenía ningún propósito, ningún recurso y ninguna manera de llegar a la gente que habíamos condenado a una vida miserable años antes. Sin embargo, aún así, los restos vacíos de la ciudad que una vez fue me mantuvieron bajo control y nunca he podido irme. Nunca me iré. Aquí es donde merezco morir, donde merezco pagar por los pecados que cometí con la gente que una vez estuvo aquí. Espero y rezo porque esta carta algún día llegue a un ciudadano de esta ciudad condenada, y espero que mi confesión pueda traerte algo de paz. No espero que me perdones, ni lo merezco, pero por favor debes saber que cada momento que permanezca con vida lo pasaré en un arrepentimiento increíblemente profundo. Tengo un último deseo. Por favor, entierren mi cuerpo y esta carta tan profundamente como puedan en el suelo de esta ciudad. Merezco ser condenado para siempre a una existencia bajo tierra, donde todo esto comenzó, una existencia en la que ustedes se han visto obligados a participar injustamente. Espero que mi dolor sea mucho peor que el que nosotros hicimos que fuera el suyo. Adiós. Debí de llorar durante horas después de leer la carta, y los días y semanas posteriores fueron una neblina. Gran parte de lo que recuerdo se compone de intentar volver al refugio en un intento desesperado por dar a mis conciudadanos la libertad de la vida que se suponía que debíamos tener. En cada esquina y entrada, me encontré con metros de hormigón y nunca logré volver al refugio. No recuerdo cuánto tiempo lo intenté, pero finalmente, me di por vencido y decidí concederle al soldado fallecido su último deseo. Cavé durante días y lo enterré fuera del área donde solía estar la ventana que inició todo esto. Sé que dijo que no merecía perdón, pero tuvo la dignidad de comprender la naturaleza terrible de lo que hizo y se quedó con nosotros hasta su final. Era un hombre mucho mejor que aquellos que nos dejaron atrás, olvidados y condenados. Espero que sus arrepentimientos se borren en el suelo de nuestro pueblo. En cuanto a mí, hace mucho tiempo que dejé el pueblo. Perdí la salida mientras me iba y nunca me dijeron el nombre original del pueblo en el refugio, así que, por desgracia, los recuerdos son toda la prueba de mi experiencia que tengo. Me costó mucho acostumbrarme al mundo exterior, pero en los años transcurridos desde mi huida he llegado a sentirme bien con mi nueva vida.
Sin embargo, nunca olvidaré lo que dejé atrás. Aunque fue hace décadas, toda mi vida transcurrió en ese refugio. Todos los que conocía y todos los que amaba. Me despierto todas las mañanas atormentado por pesadillas en las que sigo atrapado en esa prisión subterránea profunda y oscura y, sin embargo, a menudo me encuentro deseando el consuelo de aquellos que perdí en mi huida. Espero que hayan encontrado la paz con mi repentina desaparición, pero algo en mí sabe que no es así. Mi dolor y terror aquí es casi tan grande como lo fue allí. Tal vez la ignorancia sea en realidad una bendición, como dicen. Tal vez algún día los habitantes del pueblo que una vez conocí serán recibidos con la misma vista de cielos azules y prados verdes que yo disfruté. Mientras tanto, espero desesperadamente que hayan encontrado una existencia mejor en el refugio que la que yo conocí.